¿Y si todo lo que sabes sobre los fantasmas fuera una mentira? ¿Y si lo que llamamos apariciones no fueran simples ilusiones, ni tampoco espíritus atrapados, sino algo mucho más inquietante, más antiguo, más real? Acompáñame, porque en los próximos minutos vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más persistentes y desconcertantes de la historia humana. Te prometo que cuando termines de escuchar esto, no volverás a caminar igual por un pasillo oscuro. La humanidad ha convivido con la idea de los fantasmas desde el principio de su historia escrita, desde las tablillas sumerias de hace más de 4000 años hasta publicaciones recientes de registros paranormales. El fantasma es una constante, no importa la cultura, el continente, la religión. Donde hay seres humanos, hay relatos de apariciones. ¿Coincidencia? Lo dudo. Vamos al grano. ¿Por qué existen los fantasmas? ¿Por qué tantas personas aseguran haberlos visto, sentido, escuchado? Podríamos pensar que es pura superstición, restos de la ignorancia medieval. Pero entonces, ¿cómo explicamos los registros oficiales, los informes de policías, soldados, doctores y científicos que han documentado experiencias que desafían cualquier explicación lógica? Empecemos por los datos. En 1882 se fundó en Londres la Society for Psychical Research, una de las primeras organizaciones dedicadas al estudio científico de fenómenos paranormales. Desde entonces, miles de casos han sido recopilados y analizados, muchos de ellos desechados como fraudes, sí. Pero una fracción, y aquí es donde se pone interesante, simplemente no pudo ser refutada. Testigos múltiples, fotografías sin manipulación, grabaciones de audio, huellas, cambios de temperatura registrados con instrumentos. ¿Estamos todos locos o hay algo más? Un caso emblemático, la mansión Borley, en Essex, Inglaterra. Considerada durante décadas como la casa más embrujada del país, desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el XX, fue el epicentro de fenómenos inexplicables, pasos en pasillos vacíos, campanas que sonaban solas, objetos que se movían sin intervención humana. La prensa lo cubrió. Investigadores independientes pasaron meses allí. No encontraron trampas, pero tampoco explicaciones. Ahora bien, algunos expertos afirman que lo que vemos como fantasmas son residuos energéticos, ecos del pasado atrapados en un bucle, como una grabación que se reproduce una y otra vez en el mismo lugar. Esta teoría, conocida como impresión psíquica, sostiene que los eventos cargados de gran carga emocional, muerte, traición, sufrimiento, dejan una marca energética en el entorno. ¿Te suena esotérico? Puede ser. Pero incluso algunos físicos cuánticos han especulado con la posibilidad de que el tiempo no sea lineal como creemos, sino un conjunto de realidades simultáneas. Y aquí surge otra hipótesis. ¿Y si los fantasmas no son del pasado, sino del futuro? ¿Y si lo que vemos es un cruce de dimensiones? Las teorías de universos paralelos ya no son solo cosa de ciencia ficción. Investigadores serios como Michio Kaku o Brian Greene han planteado escenarios donde múltiples realidades coexisten. Algunas, tan cercanas, que podrían rozar la nuestra. Ahora imagínate esto, estás en tu casa, completamente solo. ¿O eso crees? De pronto, sientes que alguien te observa. Giras, no hay nadie. Pero el aire se enfría. El silencio se vuelve denso. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Piel de gallina, un escalofrío. ¿Te suena familiar? Ese momento exacto ha sido reportado miles de veces por personas que no se conocen entre sí, en contextos diferentes, culturas distintas, épocas alejadas. ¿Cómo se explica esa coincidencia? Testimonios reales no faltan. Policías que acuden a casas por llamadas de emergencia donde no hay nadie. Enfermeros que afirman haber visto figuras junto a pacientes moribundos. Niños que describen con detalle a familiares fallecidos que nunca conocieron. Y ojo, no estamos hablando de youtubers cazafantasmas, estamos hablando de personal entrenado, sobrio, sin motivaciones para mentir. Pero quizá el dato más escalofriante es este: el 45% de los estadounidenses cree en los fantasmas. En Reino Unido, la cifra sube al 52%. No estamos hablando de minorías. Hablamos de millones de personas que afirman, directa o indirectamente, haber experimentado lo inexplicable. ¿Puede una alucinación colectiva durar siglos? Y aquí viene algo que debes saber, porque si todo esto es real, surge una pregunta inevitable. No es por qué existen los fantasmas, sino por qué se te aparecería uno a ti. Y ese, precisamente, es el tema de mi próximo video. Así que si quieres entender la verdadera razón por la que podrías ser tú el próximo en encontrarte cara a cara con lo desconocido, no te lo pierdas. Volvamos. Hay otra teoría que no podemos ignorar: la manipulación. A lo largo de la historia, los fantasmas han sido utilizados como herramientas de control. En la antigua Roma, se hablaba de fantasmas que castigaban a los enemigos del imperio. En la Edad Media, la Iglesia Católica usó relatos de almas en pena para reforzar la idea del purgatorio, y con ello, el pago de indulgencias.
En otras palabras, ver fantasmas podía ser conveniente para algunos. Pero eso no explica los testimonios modernos, no explica por qué cámaras de seguridad captan figuras traslúcidas moviéndose por hospitales vacíos, no explica las grabaciones de voces que responden a preguntas hechas en habitaciones cerradas, no explica las historias de soldados que ven compañeros caídos en combate caminar entre ellos por las noches. Y entonces, llega la ciencia. ¿Puede la ciencia explicar todo esto? Algunas teorías apuntan a los campos electromagnéticos. El neurocientífico Michael Persinger desarrolló un casco que estimula ciertas áreas del cerebro, generando la sensación de una presencia. Lo probó en cientos de personas. La mayoría afirmó sentir algo. Pero eso tampoco es una explicación definitiva, porque incluso sin casco, esas experiencias ocurren. En lugares concretos, con detalles que se repiten. Por ejemplo, los llamados lugares fríos, zonas donde la temperatura baja abruptamente sin razón aparente. Un fenómeno medido, registrado. Y en muchos casos, acompañado por la aparición de figuras, voces o sonidos extraños. ¿Coincidencia otra vez? La NASA ha investigado durante décadas la posibilidad de que nuestro cerebro esté sintonizado con frecuencias aún no comprendidas. Vibraciones, ondas, estímulos que podrían activar recuerdos o incluso puertas hacia otras realidades. ¿Y si los fantasmas no son visitantes, sino mensajes? Y claro, no podemos hablar de esto sin tocar lo más inquietante, la muerte, porque al final, todo gira en torno a esa gran incógnita. ¿Qué ocurre cuando morimos? ¿Realmente dejamos de existir? ¿O algo, una parte, permanece? Las tradiciones orientales hablan del alma como una energía que simplemente cambia de estado. Algunas ramas del budismo aseguran que los fantasmas son almas que no han completado su ciclo. Y aunque suene poético, también suena posible. Pero vamos más allá. ¿Y si los fantasmas no son humanos? ¿Y si lo que vemos son otras entidades, usando nuestras creencias como disfraces? Hay relatos que describen figuras que no tienen rostro, que no caminan, sino que flotan, que aparecen en lugares donde jamás murió nadie. ¿Qué son entonces? Algunos investigadores proponen la idea de memoria del lugar, como si ciertos espacios tuvieran la capacidad de almacenar energía, imágenes, momentos, y que bajo ciertas condiciones, estrés, soledad, oscuridad, esa energía se manifiesta. ¿Has sentido alguna vez que un lugar está cargado? No es solo sugestión, es percepción, y quizás sea una forma primitiva de captar lo invisible. La verdad es que, a día de hoy, no tenemos una respuesta definitiva. Pero eso no significa que no debamos buscarla. Porque los fantasmas, reales o no, dicen algo sobre nosotros, sobre nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras memorias. Nos recuerdan que no controlamos todo, que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que puede soñar nuestra filosofía, como decía Shakespeare. Así que la próxima vez que apagues la luz y creas oír un susurro, pregúntate, ¿es tu mente o es otra cosa? Y si quieres saber por qué alguien o algo querría manifestarse precisamente contigo, dale clic al siguiente video, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo.